tardes a todos, bienvenidos a esta tercera tarde de estas jornadas que hemos organizado la Asociación Amigos de la Historia de Calahorra, y hoy nuestra charla va a tratar sobre el puente de piedra de Calahorra. Ya saben que hacia finales de abril del año pasado se produjo el hallazgo de este puente, uno de los elementos más destacados de los últimos años para el patrimonio histórico y arqueológico de Calahorra. Durante el seguimiento de los trabajos de urbanización de la calle Arrabal y adyacentes, se localizó e identificó una notable porción de los restos del puente de piedra sobre el río Cidacos, que durante siglos constituyó una arteria fundamental en el desarrollo de la ciudad, ya que daba acceso a una de las principales entradas a través de la muralla, la llamada Puerta de San Miguel. Este puente ya era conocido gracias a la existencia de abundantes documentos escritos, pero hasta ahora apenas se había tenido oportunidad de constatar su conservación. Gracias a este reciente descubrimiento se podrán llevar a cabo nuevos y detallados análisis, con los que se recupera una parte fundamental de la historia de Calahorra. Para hablarnos de esta excavación tenemos hoy con nosotros a David Eguizábal León, arqueólogo, licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza y máster en Nuevas Tendencias de Investigación en Ciencias de la Antigüedad. En la actualidad está realizando su tesis doctoral sobre la ocupación celtibérica en el Cerro de San Miguel de Arnedo. Tras más de 20 años dedicado a la arqueología profesional, ha desarrollado su labor fundamentalmente en La Rioja y en las provincias adyacentes. Ha planificado y dirigido excavaciones en extensión, control de obras y remociones, evaluaciones de impacto patrimonial, asistencia técnica en restauraciones y recuperación de patrimonio, prospecciones. Entre los lugares que ha trabajado se encuentran los castillos de Quer, de Arnedo, Arnedillo o Erce, el poblado celtibérico de San Miguel de Arnedo, Contrevialeucade, Logroño y, por supuesto, en diversas calles y solares del casco histórico de Calahorra, habiendo sido David el arqueólogo que realizó la excavación que dejó al descubierto el año pasado este antiguo puente. Así que ya sin más, esperando que disfruten de su charla, les dejo con David Eguizábal. Hola. Bueno, pues buenas noches a todos. Agradecer a todos los presentes nuestra asistencia y, por supuesto, también agradecer a todas las partes que hacen posible estas jornadas. Amigos de la Historia de Calahorra, en primer lugar, Instituto de Estudios Riojanos y Ayuntamiento de Calahorra. El tema que hoy vamos a tratar, el puente de piedra, el antiguo puente de piedra de la ciudad de Calahorra, en términos generales, cuando hablamos de un puente, pues bueno, siempre estamos hablando de una parte fundamental, ¿verdad?, de un nexo que en cualquier momento de la historia o cualquier circunstancia, desde luego, siempre va a ayudar a vertebrar el territorio, a mejorar las comunicaciones, el contacto en todos los sentidos entre las distintas gentes que habitan los territorios. En el caso del puente de piedra de Calahorra estamos hablando de un elemento excepcional, fundamental para su historia, la historia de la ciudad durante siglos, puesto que no cabe duda de que constituyó una de las arterias fundamentales pues para el acceso como decimos, a la ciudad, cruzando sobre el río Cidacos, que desde la parte del convento del Carmen se accedía por una de las entradas principales a la ciudad, que era la puerta de San Miguel, dentro de su recinto amurallado. Como digo, durante siglos constituyó pues una de las arterias principales para el flujo especialmente comercial, para el desarrollo económico de la ciudad y luego pues todo lo que con ello acarreaba pues también del desarrollo social, cultural, etcétera, ¿no? Todo lo que lleva parejo. El título que le hemos dado a la charla de hoy, Redescubrimiento, bueno, está claramente intencionado, puesto que, aunque sí que es cierto que hemos tenido la suerte muy recientemente de descubrir una parte muy importante de los restos que de él todavía se conservan, no era ni mucho menos un elemento desconocido. Dada esa importancia y esa trascendencia a lo largo de los siglos, es un elemento del que ya se conocía de antemano mucha documentación, una documentación que ya había sido trabajada, estudiada y que ya había sido publicada, con lo cual ya se conocían muchos de los detalles de este elemento, aunque, como digo, aunque todavía no tuviésemos hasta el día de hoy pues un refrendo material de lo que él era.
Aquí, bueno, voy a ampliarlo un poquito. No sé si ahí se ve, más o menos, se distingue. Bueno, esto es una recopilación bibliográfica de los principales títulos, como veis, que abordan en mayor o menor profundidad acerca del puente de Higuera de Calahorra. Esta recopilación, tengo que decir, bueno, se lo tengo que agradecer el haber hecho esta recopilación a la Davis Arqueología, fueron ellas las que hicieron esta recopilación bibliográfica en un trabajo de hace ya unos años, y bueno, pues en esta colaboración que a veces hacemos entre compañeros, pues me pudieron facilitar este resumen. Bueno, como decía, pues aquí tenemos, como veis, pues, lo pasamos un poco por encima de muchos de estos títulos. Se podría hablar de cada uno de ellos, pero bueno, simplemente por destacar los que para mí quizás pueden ser un poco los más completos, los que más pormenorizadamente han tratado la documentación que se conoce y la han plasmado, y bueno, están muy bien explicados. Sería sobre todo pues el trabajo de Ana Jesús Mateos, de los puentes de la ciudad de Calahorra, y por supuesto también el catálogo de puentes de Arrué y Moñalagañón, que donde, como digo, entre todos estos títulos pues quizás son un poco los más completos, los que más información nos pueden aportar. Bueno, y ¿cuál es esa información con la que ya contábamos, de la cual principalmente ha sido extraída todo esto que os voy a contar? Toda esta información histórica está extraída directamente de todos estos trabajos. Pues bueno, como veis, he anotado ahí también de forma muy resumida pues los principales hitos históricos que aparecen reflejados en los documentos, empezando desde la parte más antigua, por supuesto, desde el posible, o más que probable, vamos a decir, ¿por qué no?, origen de esta importante obra de infraestructura, junto con el resto de notas, ¿no?, que van apareciendo ahí. Aunque, como veis aquí, parece ser que la mención documental más antigua que se conoce se remonta al siglo XIII, a esa fecha que estamos viendo ahí. Sin embargo, hay una serie de evidencias que, aunque sean un tanto indirectas, pero ponen de manifiesto que muy posiblemente, como muchos investigadores ya desde hace muchos años sostienen, y no sin razón, el hecho de que precisamente el origen de este puente pueda remontarse nada menos que a la época romana, a la época de mayor extensión de la ciudad de Calahorra. A destacar dos de los pilares fundamentales en los que se puede apoyar esta posibilidad, más que plausible. Una es, en primer lugar, el trazado, el recorrido de la calzada romana de Hispania, de Italia en Hispanias, que en el recorrido que hace a través del Valle del Ebro, pues se sabe obviamente que pasa por la antigua ciudad de Calahorra, y junto con ese trazado fue fundamental, importantísimo, el hallazgo, creo que fue en los años 80, de un miliario justamente en las inmediaciones de los restos del puente que han aparecido ahora, muy cerca, como veis ahí, de lo que era el antiguo hospital viejo, un miliario que fue fechado hacia el año 9 a.C. Precisamente esa presencia de ese miliario en esas proximidades es lo que viene un poco todavía a reforzar más esa posibilidad de que ya tuviese que haber alguna manera de cruzar el río por esa zona. Cuando hablamos de un miliario estamos hablando de un elemento, una especie como de, bueno, pues si hay alguno que no sabe lo que es un miliario, ¿vale?, una especie como de pequeña columnita que se colocaba en los laterales de las calzadas romanas y que iban marcando un poco las distancias, los 1000 pies o las distancias que podía haber entre unos puntos y otros que iba conectando la calzada. Bueno, aparte de este hito, que puede ser probablemente uno de los más importantes y de su mención documental, el resto de las informaciones, que sobre todo, como veis, damos un salto muy grande y empiezan a abundar a partir de los siglos XVI, XVII y XVIII, todas ellas, prácticamente de forma exclusiva, hacen referencia, por desgracia, a las continuas problemáticas a las que tuvo que enfrentarse este puente. El río Cidacos es un río pues, que con cierta periodicidad sufre de fuertes avenidas, desbordamientos,
con todas las consecuencias que eso acarrea, con los daños imperfectos, y parece ser que por su ubicación este puente de piedra se vio afectado en numerosas ocasiones. De hecho, la documentación alude continuamente a las distintas reparaciones, necesidades que hacía falta, ¿no?, para reparar los daños causados por los desbordamientos. Entonces, como veis, bueno, pues aquí pues es que en el siglo XVI, en esta fecha, parece que se replantea una importante reedificación, o sea, una reestructuración importante, pero luego ya de ahí en adelante, todo lo que se menciona fundamentalmente son reparaciones. Reparaciones parece ser un poco solamente de lo estrictamente necesario. La calidad de estas reparaciones parece ser, con el paso de las décadas y de los siglos, o al menos eso es lo que se desprende, ¿no?, de lo que se lee, es que esas reparaciones cada vez se fueron ajustando más, fueron más ajustadas. Se iba haciendo, como se dice hoy en día, lo justo para salir del paso, lo justo y necesario para que el puente estuviese funcional y nada más. Entonces, poco a poco, parece ser que se fue acrecentando la inestabilidad y un poco la ruina, ¿no?, de este puente. Aquí, entre esas reparaciones, sí que he querido señalar un poco esta en concreto. Una de las reparaciones, bueno, como veis, reparación del pretil, de las vanguardias, de los cimientos, de los arcos, se vienen abajo en distintos momentos, los vuelven a levantar, modificaciones de distinto grado. Una de ellas está, como decía, que he subrayado, ese cerramiento y macizado de los dos ojos de los extremos. Lo he hecho porque luego volveremos a hablar de ello, porque por suerte, cuando hemos ido haciendo la excavación arqueológica y descubriendo los restos que ahí quedaban en esa zona, pues hemos podido corroborar que algunos de estos datos que tenemos aquí efectivamente siguen quedando plasmados ahí en la realidad de los restos. Y este es uno de ellos, ¿vale? Como digo, luego con las imágenes volveremos a hablar de este cerramiento de los ojos. Vale, pues seguimos así, dando saltos por las décadas, como digo, había uno, sí, quería resaltar también, que por ejemplo en 1756, pues es un ejemplo más. Como veis, se modifican, hay una modificación en la que dos de los arcos se voltean para unirlos en un solo arco. Bueno, pues es otra modificación más que sufre. Y así llegamos hasta una de las fechas claves en este puente, que es ese año, en el siglo XIX, 1845. Entonces, como veis, parece ser que ya tras unas corteriadas ya parece que queda definitivamente arruinado, y a partir de ese momento ya no se hicieron más reconstrucciones. Posiblemente ya a partir de ese momento ya quedó inutilizado, porque, como supongo que algunos sabéis, ya había entrado en funcionamiento en paralelo otros puentes que se estaban planteando en la ciudad, lo que luego más adelante llegaría a ser el puente de hierro de la catedral. Lamentablemente también desaparecido el puente de hierro, ¿vale? Pero antes de llegar al puente de hierro, pues bueno, también hubo unas fases intermedias con puentes de madera, con soluciones provisionales, durante las cuales pues bueno, suplieron la carencia que ya había supuesto la desaparición definitiva de este puente. Y ya un poco la rematadera, por así decirlo, como veis en esa fecha ya de fines del siglo XIX, cuando hay constancia de que muchas de las piedras de sus pilas, al estar ya en desuso completamente, pues como pasa con muchos monumentos, ha pasado a lo largo de la historia, bueno, están hechos con buenos materiales constructivos. En este caso estamos hablando de piedras de Siberia, y se ha aprovechado esencialmente pues, para otros usos. En este caso, pues, hay constancia de que para la construcción del colegio de San Agustín. Bueno, aquí os he traído una imagen de este viario, que lo tenemos aquí mismo en el Museo de la Romanización, ¿verdad? Esa pieza fundamental para la historia de Calahorra y en concreto también para el tema que estamos tratando hoy. Y otro documento muy importante, aparte de los textos escritos, es este alzado. Bueno, esta imagen, como veis, la he escaneado directamente del libro de Historia de Calahorra, editado por los amigos de la historia, y donde podemos ver, pues eso, una parte del alzado del puente junto con una parte de su planta. Como veis, está fechado en 1726.
Y lo que nos está representando posiblemente o es más o menos el aspecto que pudo tener alguna de sus fases el puente o una de las proyecciones que se plantearon de cara a una de esas tantas reparaciones que se hicieron de él. Aprovecho ya para incluir aquí un poco las descripciones físicas que se hacen de este puente y los datos que nos han aportado. Aquí con creo que sí, de verdad. Se nos dice, ya como datos más concretos de este puente, como veis ahí, que nos hablan de una longitud total de unos 55 metros, una calzada, o sea, lo que es el tablero sobre el que se transitaba por encima del puente con una anchura de unos 5 metros, y se habla también de que tenía 7 arcos de diferente luz, pero de diferente luz, pero con la misma flecha. Diferente luz, la luz es la anchura de los arcos, una anchura que parece ser que podía oscilar entre los 7 metros y pico y los 8 metros y pico, es decir, la separación entre unas pilas y otras, las pilas que sirven de apoyo, de base a los arcos que van formando el puente, y la flecha, que es la misma flecha para todos. La flecha es, para entendernos, la altura que alcanza el arco. Eran todos de la misma altura, aunque tuviesen distintas alturas, pero conservaban todos una altura homogénea. Con respecto a estos datos, sí que tengo que decir que a mí personalmente me ha llamado la atención, no sé si luego cuando se haga un turno de preguntas o debates, si alguno quiere comentar al respecto, he visto, en la información que he consultado, he visto datos un poco dispares, porque no solamente he visto que se haya dicho en este puente que tenga 55 metros, también he leído en otros textos 140 metros de longitud, ahí está, casi 3 veces más de lo que se dice aquí. Y lo de los 7 arcos, pues bueno, aunque se dice en diversas ocasiones, pero también he leído que no sabemos todavía hasta qué punto, porque aunque hemos acumulado información arqueológica, pero nos queda mucho por conocer, por supuesto, pero además de esos 7 arcos, también se menciona hasta 10 arcos y en algunos casos hasta 20 arcos. Con lo cual, como veis, difiere bastante. Luego habrá que ver, si conseguimos que en el futuro se sigan haciendo actuaciones, pues obviamente con los restos físicos que deben corroborar cuál es la realidad que tenemos ahí. Y bueno, dichas estas pinceladas, un poco de lo que sabemos de él a través de los documentos, que como os he dicho al principio, pues todo esto ya se sabía de antemano, antes de haber descubierto nada nuevo. Los únicos restos que se conocían hasta el momento era esto que estáis viendo aquí. Otra foto que tengo que decir que también pertenece a la brisarqueología. No tenía yo en estos momentos ninguna mejor y he tenido que recurrir a esta imagen, ¿vale? Esta es la única pila, el único machón que se conocía hasta el momento y que sigue estando ahí. Una parte que imagino que muchos de los que estáis ya lo conocíais, quizás alguno no teníais noción de esto. Estos restos están en la zona de huertas, que actualmente quedan ahí entre el Parque del Cidacos y la zona que se está terminando de urbanizar. Ahora en esta imagen, como la veis, que ya de hace unos cuantos años está bastante despejado, ahora quiero decir, está bastante más oculto por la vegetación, porque los árboles que hay alrededor han crecido bastante y prácticamente lo han enmascarado, casi no se ve. Pero si te acercas a poca distancia, esto sigue estando así, como lo veis. Como digo, estos son los restos de una pila. Está completamente desvirtuada. Lo que estamos viendo es el alma de la estructura, el interior, el relleno constructivo que había dentro de los sillares que lo revestían. Los sillares, como era la parte buena, fueron arrancados en su momento, reutilizados, como hemos dicho, y lo que queda ahí solamente es el relleno de argamasa y de cantos rodados. ¿Vale? Pues bueno, eso es lo que hasta ahora, el único resto que se conocía. Y esto es lo que, de golpe y porrazo, nos apareció. Tuvimos esa gran suerte de que en el transcurso del pertinente control y supervisión que hay que hacer, como sabemos, ¿verdad?, de todas las obras que se van haciendo en el solar antiguo de Calahorra, pues apareció, ¿no? Rápidamente vimos una serie de indicios, especialmente por la envergadura del material con el que está construido. Estos son sillares de gran porte fundamentalmente, y aunque hasta el momento antes, previo, ¿no?, de descubrirlo, la verdad es que no había ninguna
No había ninguna sospecha, al menos a nivel superficial, a nivel material, no teníamos ninguna referencia de que pudiese quedar algo, por tanto fue una gran sorpresa, una grata sorpresa, todo lo que ha aparecido, el estado de conservación en el que está, que a pesar de la ruina puede considerarse que está en bastante buen estado, y por la potencia, la monumentalidad de estos restos y todo lo que queda de ellos. Antes de continuar con lo que es la descripción del arco, sí que quiero puntualizar otro dato, para por si acaso que no se me pase más adelante, y es que, como algunos sí que sabéis, otros quizás no, donde justamente han aparecido los restos del arco, hasta hace unas décadas, justamente encima había una construcción, había una vivienda, había una casa. En mi opinión, o de cara a lo que es mi interpretación personal, considero que precisamente esa vivienda que estaba construida encima ha sido la que quizás, pues, involuntariamente desde luego, pero es lo que ha servido para que estos restos se hayan preservado. Posiblemente esa construcción pudo afectarlos en parte, pero el hecho de que la casa utilizase estos restos de cimentación hizo que, pues que quedasen ahí preservados, que nadie los arrancase ni se destruyesen. Esta casa, mirando las fotografías aéreas, en el año 1997 todavía aparece en pie, y ya en el año 2000 ya no aparece, con lo cual en esa franja de esos 3 años es cuando se hizo el derribo. Una vez hecho el derribo, nosotros al hacer la excavación pudimos comprobar que incluso parte de los escombros habían servido para colmatar parte de estos restos, con lo cual seguían estando ocultos y seguíamos siendo inconscientes de que eso estaba ahí. Con lo cual, como digo, yo creo que el hecho de que hubiese una casa construida justamente encima ha sido una pieza también importante para la preservación de este elemento. Lo que vemos aquí, no sé si... Bueno, lo que vemos... Bueno, casi que no voy a utilizar esto que no funciona muy bien. No sé si con esto nos apañamos bien, si voy moviendo el cursor. Estamos viendo una imagen general de un conjunto compuesto por una serie de elementos que no todos pertenecen al puente. Es decir, tenemos los 2 elementos principales, ahora vamos a hablar detalladamente de todos ellos para que entendáis qué es lo que estamos viendo aquí. Pero hay una serie de estructuras que se fueron adosando en momentos posteriores y que no constituyen el puente en sí, pero sí que forman parte de su entorno inmediato. Algunos sí y otros no, vamos. Lo que es el puente, por supuesto, son solamente, ¿qué es lo que nos apareció en estos trabajos? Han sido las 2 primeras pilas, o los 2 primeros machones sobre los que se sustentaba el primero de los arcos, el primero de los ojos de este puente. El primero de ellos, o lo que sería también el estribo, donde arranca el puente, que lo tenemos aquí atrás, esta zona de aquí, donde se distinguen, ¿verdad?, esos sillares de gran porte, y la siguiente pila, luego la veremos mejor, que la tenemos justo aquí debajo, ¿vale? Y luego, bueno, hay otra serie de estructuras que no forman, no y sí, bueno, luego me explicaré mejor, no forman parte del puente, y por aquí también, ¿no? Todo esto forma parte de ese conjunto arqueológico que se descubrió en el transcurso de esta actuación. Bueno, aquí vemos un poco más de cerca pues lo que queda del arranque del arco de ese primer ojo a partir de su primera pila, de la pila que forma el estribo, el inicio del puente en el lado de la ciudad. Incluso, fijaros en el detalle, esto que tenemos aquí es lo que parece que es un desagüe de hace 4 días. No solamente al hacer la excavación arqueológica, probablemente pertenecientes a esa casa que he mencionado, en distintas partes del monumento quedaban restos de desagües y de otras partes pues que aprovecharon el lugar, ¿no? Y que incluso esas aguas sucias iban a verter, como luego vamos a ver más adelante, a un río, a una acequia que pasa justamente por ahí. Pues bueno, lo que es el puente es solamente, o parte de ese arco es solamente esto, y todo lo demás que vemos por aquí, este muro de cantos rodados y estos otros que hay a los lados, son añadidos posteriores. Este en concreto, el que tenemos delante, que en parte, pues bueno, resta visibilidad a lo que es parte de ese arco, de esa bóveda. Este en concreto estaba construido seguramente con la finalidad de contener todo el relleno de tierra que había aquí delante, que obviamente lo vaciamos, porque justo por aquí, en este hueco entre este muro y justamente inmediatamente debajo del arco, es por donde pasa ese río, esa acequia. Entonces era para evitar, lógicamente,
que los rellenos que taponaban este primer arco cayesen al interior de la acequia. Y aquí vemos ahora una vista general de la siguiente pila, de la segunda. Voy a pasar a otra. Sí, aquí le damos un poco más de detalle. Por cierto, no os he comentado, por ir dándos así algún que otro dato, algún detalle, que la primera pila, el primer arranque de arco que acabamos de ver, desde la cota más alta, cuando empezó a aparecer, hasta la parte más baja que hemos conseguido profundizar, hemos rebajado una altura de 4 metros, ¿vale? Rebajamos 4 metros y ocurrió una circunstancia por la cual ya no pudimos seguir profundizando para poder, al menos hasta ahora de momento, poder evaluar con mayor detalle los cimientos de esta construcción. Y es que sencillamente, como veis, lo que tenemos aquí, ¿verdad?, está encharcado de agua porque topamos con el nivel freático, con lo cual eso empezó a inundarse y al menos de momento hasta ahora no hemos podido completar pues una limpieza más exhaustiva, más a fondo, para poder ver algo más de la estructura y de la cimentación de toda esta construcción. Esta segunda pila, que está aproximadamente a unos 8 metros de distancia de la primera, es donde pues obviamente vendría a apoyar el primer arco, y también por su otro extremo lógicamente arrancaría el segundo ojo hasta la tercera pila y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, lo que queda aquí tiene aproximadamente unos 2 metros de altura. Yo creo que está bastante bien. O sea, esto está de maravilla, lo que ha aparecido, está muy bien conservado. Tanto una pila como otra tiene una anchura aproximada de unos 2 metros y la longitud que más o menos han conservado es de en torno a unos 5 metros. Esta longitud tampoco sabemos todavía si es una longitud completa. Hay un par de detalles que se me ha pasado antes comentar y aprovecho para decirlos ahora. Cuando he hablado de la descripción y de las medidas del puente, en el siglo XVIII también, bueno, se dan otros detalles constructivos de cómo era este puente, y se dice que además cada una de estas pilas, como suele ser en la mayoría de estos puentes, contaban con un tajamar, en este caso un tajamar angular. El tajamar es esa parte de la pila que se extiende hacia adelante aguas arriba, suele acabar de forma apuntada, angular, ¿vale?, para lógicamente cortar mejor las aguas y que provoquen menos impacto en el puente. En la parte posterior de esas pilas contaban con un pequeño espolón, ¿vale?, y también se dice que sobre el pretil, ¿vale?, sabemos que eso es lo que hace esa especie como de barandilla de piedra, ¿verdad?, que tienen todos los puentes. El pretil estaba rematado con una serie de pináculos o grandes bolas de piedra que, por cierto, se veían antes en la... Voy a poner un momentito, ¿vale? Estos pináculos probablemente son de los que se habla, ¿no?, que iban decorando también la parte superior. Lo que estamos viendo aquí, bueno, este resalte que lo podemos ver también en muchas construcciones similares, creo que en este caso esto es lo que sirve de soporte para la cimbra, ¿verdad?, para la cimbra de madera, que es lo que sirve de base, de soporte para ir ensamblando todas las dovelas que van formando la bóveda del arco. Y esto que vemos aquí es la misma pila, pero en su otra cara. Fijaros, esto nos ofrece una información interesante, porque así como vemos que en esta cara, que es la que da dentro del primer arco, está bastante bien conservada, lo que queda de ella, esta otra, sin embargo, como veis, no tiene sillería, está completamente descarnada. La interpretación que sacamos de aquí es que muy posiblemente eso se debe a que esta cara, al estar expuesta, pues estaba accesible y arrancaron todas las piedras, mientras que la otra cara no estaba accesible, y eso es lo que ha permitido que se hayan preservado toda la estructura prácticamente completa. Antes os he mencionado, en el siglo XVII, que una de las reparaciones consistió para protegerlo frente a las avenidas y reforzar un poco mejor la estructura. Se nos indica que se hizo un cerramiento y un macizado, se macizaron los dos ojos de los dos extremos, ¿vale? Pues parece ser, con toda seguridad, que este muro que tenemos aquí, junto con el otro que tiene enfrente aquí,
que en realidad, bueno, supongo que os habréis dado cuenta, aunque no lo haya mencionado antes, hemos visto en todo momento, os estoy hablando de un arco de un puente, pero que no estaba abierto. Hemos visto como una especie de rectángulo que más bien parece una piscina, ¿verdad? Hablando así, pues bueno, eso es debido a estos muros que se añadieron con posterioridad. Posiblemente, es posible, que sean estos muros, o al menos una parte de ellos, los que se corresponden con esa fase del siglo XVII, cuando se decide no solamente construir estos muros, sino que todo el espacio interno estaba totalmente relleno, en este caso relleno de arcillas, que fue todo lo que extrajimos. Arcilla, todo un relleno echado intencionadamente para taponar por completo y macizar ese primer ojo. Con lo cual, eso hizo que la cara de esa segunda pila quedase tapada por completo y quedó, como estaba diciendo, inaccesible. Junto a eso fue necesario hacer este otro muro del que había hablado para que obviamente ese relleno no afectase a la acequia. No sé si se distingue la información. Bueno, a ver, esto que os he puesto aquí es un plano. Bueno, aprovechando la actuación, como veis, incluso es un plano en el que figura el parking inicialmente previsto, que luego obviamente ha sido modificado, ¿no? Donde se pretendía hacer ese parking, antes obviamente cuando se tenía ese desconocimiento de lo que podía haber aquí. Esto que veis aquí, por donde estoy pasando el ratón, es un croquis de lo que hemos visto ahora en planta, porque os situéis, esto de aquí, se distingue, ¿no? Esto de aquí corresponde a la primera pila y esto es la segunda pila. Los muros que cierran el arco y el espacio ese más o menos rectangular que hay en medio, ¿vale? La actuación arqueológica se ha centrado exclusivamente en toda esta zona. Pero, además de hacer esa excavación, al hilo de esta información, pues hicimos una exploración más intensiva del resto del terreno para intentar, pues bueno, encontrar más indicios. Y tuvimos la suerte, con total seguridad, de localizar, aunque no se ha excavado, no se ha descubierto, pero tenemos la localización segura de dónde se encuentra la siguiente pila. En este caso sería la tercera, ¿vale? La tercera pila, que es la que conformaría el segundo arco entre la segunda y la tercera pila, ¿vale? Además de eso, bueno, hicimos unas mediciones también. Esto que veis aquí, para que os situéis, este primer punto corresponde a la primera pila, este otro punto corresponde a la tercera pila y este otro punto corresponde a la pila que siempre ha estado ahí, la que está en medio de las huertas, medio tapada por los árboles, ¿vale? Aquí es donde también un poco contrasta la información que hemos sacado de aquí con las mediciones que os había comentado antes que nos dan los documentos. Hemos visto que se nos habla de 55 metros de longitud, en otros casos de 140 metros de longitud, y aquí lo que tenemos, a ver si lo podéis ver, es que son números muy pequeñitos. Tenemos 24 por aquí y 60 por aquí. Tenemos 84 metros de longitud hasta la pila, la que está ahí en los huertos. No sabemos si esa pila es o no la última. Sí que es cierto que, bueno, mientras estuvimos trabajando, toda la gente que pasasteis por allí, muchos pues ayudabais con comentarios, con ideas, y una de las cosas que comentamos precisamente, ¿verdad?, es que, bueno, cabe la posibilidad de que esta pila, que es la que ha estado siempre ahí, al hilo del resto de información que hemos extraído ahora, del conocimiento que tenemos, pues especulamos de que quizás pudo ser la primera pila del otro extremo, o la que haría ya de estribo, o una de las primeras, quizás. En todo caso, si seguimos un poco la pauta de la distancia que hemos documentado ya entre las tres primeras pilas, ¿vale? La segunda estaría por aquí. En este espacio que queda entre la tercera y esta última, habría espacio para, bueno, esta sería la octava, ¿vale? Porque habría espacio para aproximadamente una cuarta, una quinta, una sexta y una séptima pila. Esta sería la octava pila. Con lo cual, entre esta pila y la primera,
8, pues cabrían 7 arcos, ¿no? Creo que he hecho bien las cuentas. No obstante, de momento esto es una posibilidad y bueno, pues esperemos que en un futuro pues, se puedan seguir haciendo trabajos, se pueda ampliar. Desde luego sabemos que los restos del puente es muy posible que sigan estando ahí, porque además de esa tercera pila, hay indicios, de que muy probablemente queden restos de las siguientes pilas. No sabemos en qué estado, pero algo probablemente sí que sigue quedando. Y esto, bueno, era pues por hacer también un comentario, aunque sea un poco también por la curiosidad, de que, claro, el puente es esta línea roja, ¿vale? Esto equivale más o menos a lo que acabamos de ver, desde la primera pila que hemos documentado hasta la última pila que conocemos. Claro, el puente está aquí, pero que el río lo tenemos ahora aquí, ¿vale? Con lo cual, yo creo que es lógico, de alguna manera, aunque incluso el puente no termina aquí, fuese más largo, pero yo creo que parece razonable pensar, ¿verdad?, que en algún momento el río sí o sí ha tenido que cambiar de curso, ¿vale? Bueno, aquí he marcado esto de forma aleatoria, hipotética, pues un poco por dar una idea, ¿no?, de por dónde aproximadamente quizás pudo haber pasado en su momento. Y es una medición también aproximada, fijaros, 180 metros de distancia, más o menos, del cauce actual, que lo tenemos aquí, a por donde pudo haber pasado. Bueno, como hemos dicho, el río Cidacos tuvo muchas crecidas, muchas avenidas. Quizás, digo quizás, porque yo creo que esto tampoco está constatado del todo, en esa fecha que hemos dado, la de 1845, que es cuando parece que es ya la fecha que marca un antes y un después en la utilización de este puente, quizás pudo ser en esa avenida, cuando a lo mejor pudo desviarse de forma tan radical el río en esta zona. En todo caso, yo creo que tuvo que ser antes de 1946, creo que es la fecha, porque del 46 hay foto aérea, la he estado consultando, y en las fotos del año 46 el río ya pasa por aquí abajo, ya está desplazado aquí, ¿vale? No obstante, que el río se desplace de esta manera y que el puente se quede como un puente seco, no es algo extraordinario ni único que haya ocurrido aquí. De hecho, bueno, pues he buscado algún otro ejemplo, ¿no?, que tengamos por ahí, y he localizado, por ejemplo, esto, y seguro que hay muchos más ejemplos, simplemente he buscado un par de ellos pues para que lo veáis. Este puente, a ver qué tengo por aquí. Este puente se encuentra en la población de Castrelos, en Vigo, ¿vale? Y, pues bueno, por aquí antiguamente pasaba el río Lagares, y ese río Lagares, pues en algún momento de la historia, pues también pues, se desplazó y este puente pues haya quedado. En la actualidad, pues como lo veis, como un monumento, porque ya, pues lógicamente no tiene utilidad para la que fue concebido. Y otro caso más espectacular que he encontrado es este. Igual alguno lo conocéis, no sé, vamos. Esto es Coria, esto está en Coria, en Cáceres, ¿vale? Y a esto lo llaman el puente viejo o puente seco, lo llaman, ¿vale? Como veis, es un puente que está fechado en el siglo XVI y por ni uno solo de sus ojos pasa ya el río. O sea, sufrió tal desplazamiento, pues algo quizás similar a lo que pudo haber ocurrido aquí en un determinado momento. Y bueno, visto ya todo esto, más o menos hemos hablado un poco de los datos históricos, hemos hecho más o menos una descripción de lo que sabemos, y ya por ir terminando os voy a hablar de esas cosas que han aparecido complementando el conjunto de lo que es el puente. No es el puente en sí, pero forman parte, como digo, de ese conjunto. En primer lugar, es este río, ¿verdad?, esta acequia que pasa por aquí. Que esta acequia, bueno, cuando empezó a aparecernos, pasa por supuesto por debajo del ojo del puente y continúa más allá. Solamente se nos ha conservado pues en el tramo que atraviesa justamente por aquí, ¿no?, por la zona que hicimos la excavación. Es una acequia la que, bueno, yo primeramente, cuando empezó a aparecernos y dado que el río Melero pasaba muy próximo, pues bueno, pues yo pensé, lo primero dije, pues a lo mejor es algún ramal, algún desvío del Melero. Pero bueno, luego rápidamente fui corregido. Gracias a Roberto, pues, a ver si lo digo bien, el presidente de la hermandad, ¿no?, de regantes.
Bueno, pues él, que conoce y controla perfectamente todos estos temas, me explicó y me corroboró que no es ni mucho menos un ramal del Melero, sino que esto es el río Perenzano, ¿vale? Corresponde a una parte del río Perenzano. Esta parte, por supuesto, bueno, o todo creo, ¿no?, que está en desuso. En este tramo de acequia, no obstante, las casas que hubo construidas, como he dicho, hasta casi el siglo XXI, sus aguas sucias seguían vertiendo aquí, porque algunos de los desagües que localizamos, no he traído ninguna imagen, pero bueno, desagües hasta de PVC, o sea, de hace 2 días, vertían directamente en este canal. Entonces, bueno, aquí vemos cómo hace su encuentro con el puente para pasar por debajo. Aquí veis un ejemplo de una tubería de desagüe. Esta es de Uralita, ¿vale?, que es vieja, pero tampoco tanto. Y por aquí, como digo, aunque aquí ya las habíamos eliminado, pues había otras tuberías de PVC, de váter, de cocina, pues, bueno, lo que hay en las casas. Que caía todo aquí. Y esta es otra vista desde el interior, a su paso, justo por debajo del arco. Aquí tenemos la base de la primera pila, y este es el muro del que hemos aludido ya antes, que servía para proteger y mantener limpio el cauce en esta zona. Y ya por último, por ir terminando, una cosa que, bueno, bastante curiosa y muy interesante. Por cierto, hay una cosa que se me ha ido pasando, no he aludido en ningún momento. Otra parte importante que aluden los documentos, cuando hablan de las reparaciones y de las partes del puente, en distintos momentos aluden a una vanguardia. La vanguardia viene definida pues como un elemento arquitectónico, unos muros de refuerzo que se hacían en los extremos del puente para tratar de frenar o de mitigar la fuerza de las embestidas de las crecidas, especialmente contra esos extremos. Bueno, cuando nos fue apareciendo toda esta parte que se adosa aguas arriba del puente, bueno, en un primer lugar yo pensé que quizás pudiera tratarse de una parte de esa vanguardia, aunque honestamente tengo que deciros aquí que tampoco estoy demasiado seguro si esto realmente podía ser la vanguardia o podía ser otra cosa que se fue añadiendo con posterioridad. En todo caso, lo que sí que parece es que es un espacio que se le dio algún tipo de aprovechamiento. El espacio en realidad está compuesto por un muro, que es este de aquí, este muro, que partiendo de este otro añadido que tiene en un lateral a modo de refuerzo, lo que es el estribo del puente, pues como digo, por aquí es un muro que más o menos va haciendo una forma, bueno, va girando poco a poco y va delimitando pues todo el espacio que queda en el ángulo entre este muro y lo que es el propio puente. Y en el espacio que queda en el interior hemos visto que al menos en esta zona de aquí hay 2 espacios netamente diferenciados que, un poco por los acabados de su suelo, de su superficie, tanto este de aquí como este de aquí, pero sobre todo, estos son los mismos pero con otra vista, ¿vale? Este corresponde a este espacio de aquí, ¿vale? Si os fijáis, veis que ahí hay un pequeño agujerito, es un vertedor, es un pequeño desagüe, es decir, esto es lo que nos demuestra que este espacio estaba destinado a contener líquido y que en un determinado momento había necesidad de evacuar ese líquido. Aunque no tengamos una certeza total, pero bueno, una de las ideas, debido también a la proximidad que tenemos ahí mismo de la calle Tenerías, pues esa es la idea, ¿no? Que a lo mejor quizás esto pudiera haber formado parte de una tenería. Una tenería era ese lugar pues, donde se hacía la elaboración de las pieles, donde se hacía el curtido, se hacía el tintado, se trataban las pieles con distintos productos, con orines, con excrementos de paloma, con bueno, pues, productos que tenían que ser alcalinos, ¿vale? Y bueno, pues a lo mejor pues podían ser unas pilas, ¿no?, para sumergir esos productos y luego, aprovechando que por aquí pasaba el río Perenzano, pues ya directamente ahí desahogaban y todo se lavaba, se limpiaba y quedaba de esa manera. Y lo último, esta otra parte de la estructura, que esto forma parte de ese muro perimetral del que os hablaba,
Ese muro perimetral del que os estoy hablando es esto que viene por aquí, ¿vale? Esas posibles tenerías se encontrarían aquí en esta zona, aquí al fondo, desde aquí no se ven, pero están ahí al fondo, y ese muro perimetral del que os hablo es este, ¿vale? Ese muro, que en realidad, como veis, es un doble muro que entre medio tiene habilitado esa especie de pequeño callejón muy estrecho con esa pavimentación a base de cantos rodados y que está dispuesto en pendiente descendente, ¿vale? Va bajando en pendiente. Y al respecto, pues bueno, al menos de momento la idea es que posiblemente pueda tratarse quizás de algún tipo de cloaca o de salida de aguas sucias, un poco también por el tipo de restos que nos han aparecido ahí también. Han aparecido algunos restos metálicos totalmente deshechos, muy descompuestos, y algunos rellenos de los que parecen que han podido tener presencia de materia orgánica, ¿vale? Pues materia orgánica que se ha ido descomponiendo y que, bueno, deja unos patrones más o menos característicos. Una cloaca que quizás, bueno, es una cosa, también es una idea porque tampoco está comprobada, una cloaca que pudiese venir desde la parte alta de la ciudad. Una cloaca, de todas maneras, ya de épocas históricas mucho más recientes. Estaríamos hablando quizás del siglo XVIII o a lo mejor incluso quizás del siglo XIX. Hace unos años, en otro seguimiento que tuve yo ocasión de hacer en la calle Cabezo, pero en la parte que da precisamente a esta ladera, la que da a parar aquí abajo al puente de piedra, en uno de los tramos nos salió algo relativamente similar. No voy a decir que era igual que esto, relativamente similar, y en su momento se pensó que a lo mejor quizás pudiera haber sido también eso, algún tipo de cloaca o algo para evacuar aguas sucias, albañal o algo similar, ¿vale? Y creo que eso es todo. Sí, ya está. Simplemente poneros esta imagen final, esta pequeña imagen aérea, donde, bueno, aquí todavía no estaba el trabajo concluido, pero más o menos se puede ver una planta aproximada de todo el conjunto, ¿vale? Como os decía, aquí la primera pila, aquí la segunda, los muros de cierre, y luego este espacio que viene todo encerrado, bueno, habrá que tratar de dilucidar si realmente eso se trataba o no de esa vanguardia de la que os he hablado. Y como veis aquí, parte del canal, las posibles tenerías y poco más. Y yo creo que ya eso es todo. Entonces ya, si queréis comentar alguna cosa, matizar alguno de los datos que he dicho, imagino que entre los que estáis tendréis alguna información que comentar, no lo sé. Bueno, David, pues parece que lo has dejado todo claro. Nadie se anima a preguntas, curiosidades. Va para allá, Juan Antonio. Yo la verdad es que al revisar la información me ha querido dar la sensación de que hay una coincidencia. Es decir, parece ser que hasta esa fecha, 1845, hemos dicho, ¿verdad? Parece que sí que todavía se sigue utilizando, pero creo que unos años antes ya había entrado en funcionamiento un primer puente de madera que se hizo donde luego se haría el de hierro, ¿no? Porque luego se hizo el de la Princesa, que es otro puente diferente también, ¿verdad? Creo que es así. Entonces, yo, como te digo, por la información que he consultado, parece ser que ya después de esa fecha, se dice de 1845, como que, eso es lo que te digo, vamos, que se deja de utilizar. Entonces, aparte del estado ruinoso y de que cada vez parece que le dedican menos interés a repararlo, junto con el hecho de que ya lo tienen solucionado, se ha solucionado por otra parte al habilitar otro puente, pues bueno, pues que sea eso, como digo, una coincidencia, que se haya producido ese cambio de trazado. No obstante, como te decía también, para 1946, en la foto aérea ya se ve que el río está donde está ahora. Y hay que suponer que antes de 1845 el río seguía pasando por donde estaba el puente de piedra, porque hasta esa fecha se seguía utilizando, digo yo, no sé. Entonces, a lo mejor el hecho de que cambiase
se desplazase el cauce del río, pudo ser igual ya la puntilla definitiva para decir ya, ahí lo dejamos. Sí, desde luego que todo lo que haya podido decir hoy, como esto, claro, esto da para mucho más, para investigar en más profundidad y matizar mucho más las cosas, claro. ¿Qué sentido pudo tener el arco tapiarlo al... ¿Tapiarlo? ¿Dónde? Sí. Pues parece ser, según se dice, una medida más para reforzar la estructura, porque parece ser que cuando había inundaciones, desbordamientos, las partes que sobre todo más afectadas se veían eran los dos extremos, el extremo tanto que daba a la puerta de San Miguel como el extremo que daba al convento del Carmen. Ahí es donde parece ser que más incidían los daños, entonces pues pudo ser, junto a las vanguardias esas que se mencionan, pues un elemento más añadido para darle más, posiblemente más robustez a la estructura, entiendo yo. Sí, yo creo que algo... Claro, lo que está claro es que no podemos tener una visión homogénea de la estructura a lo largo del tiempo. Es evidente cómo va evolucionando, en este caso de una forma, bueno, como todo evoluciona, muchas arquitecturas, pero esto de una forma más drástica todavía, ¿no? En el siglo XIX creo que se menciona ya la presencia, junto a los 7 arcos de piedra, otros 2 más de madera, por ejemplo. Luego habéis visto que en una de las reparaciones se voltea un arco, que es eso de coger 2 arcos viejos y fusionarlos en un solo arco. Y bueno, y aún así, bueno, yo lo que he puesto aquí es, creo que he puesto todo lo principal, pero creo que no lo he puesto todo, que hay más cosas, alguna cosa más. ¿Más preguntas? ¿No? Pues David, muchísimas gracias. Recordar que este sábado a las 5 de la tarde culminaremos esta charla de David allí directamente sobre el yacimiento. Hemos quedado a las 5 en el Paseo de las Bolas, en la Catedral, y de ahí David pues bueno, nos explicaría in situ todas estas fotografías que nos ha puesto a él, pues muchísimo más claro, y cualquier aclaración pues en el momento, a las 5 en el Paseo de las Bolas. Y invitarles mañana a que vengan pues nuevamente a la última charla de estas jornadas, a las 8 igualmente. Tratará sobre 2 documentos que se encuentran custodiados en el Archivo Municipal de Calahorra: el privilegio de mercado de Alfonso X y el ordenamiento de las Cortes de Madrid de 1329. Así que, bueno, les esperamos. Hasta mañana.